pero no podemos decir que se ha hecho mal cuando las calificaciones del mundo han dicho que Panamá, que los panameños nos hemos empinado en medio de la adversidad y hemos sido ejemplo en la región, por ejemplo, en el manejo de la pandemia. Entonces, ¿qué significa? Que Panamá, como está en el mínimo, que es triple menos, al ponerle la perspectiva negativa, prácticamente se está dando un preaviso de que la calificación en la próxima revisión muy probablemente va a bajar. Entonces vamos a pasar al grado especulativo o dentro de los denominados bonos basura, ¿no? Entonces los bonos de Panamá, que están ahora en un grupo privilegiado con Chile, con Perú, con México, con Uruguay, que son los países en grado de inversión, estarían pasando de bando al grupo, digamos, menos favorecido, que es, digamos, que tiene consecuencias directas en las finanzas públicas y en las finanzas del panameño. Wow. Rolando. Sí, indudablemente esto es una muy mala noticia para Panamá, porque eso nos acerca a perder el grado de inversión. Entonces yo quisiera que Ernesto nos explicara. La mayoría de las personas creen que esto es macroeconomía, pero llevemos esto a la microeconomía. Ajá. ¿Qué significa para la persona que va caminando a pie o que se monta en un bus todos los días para tomar el trabajo? Significa que va a ser más pobre. Así, en una sola frase, en una sola expresión. El panameño va a ser más pobre. Eso es lo que significa. Que digamos, el país ha tenido ingresos extraordinarios por la venta de terrenos al Canal de Panamá por $500 millones. Y la misma calificadora dice, yo no puedo considerar que eso va a ser recurrente. O sea, eso es algo extraordinario, ¿no? Entonces, el año siguiente no esperemos que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, y que ya lo deben. Por lo tanto, ¿no? O sea, y otra cosa, hablando de lo que debe, la calificadora también menciona que hay pagos pendientes a proveedores del Estado. No dice el monto, pero menciona que hay pagos pendientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos pagos pendientes se materialicen, porque en algún momento se tienen que pagar, incluso a los bancos les deben. Entonces, imagínense. Entonces, cuando se pague eso, entonces el hueco financiero, el déficit fiscal va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, y eso, ¿cómo creen que se va a pagar? ¿No? Pues con más deuda. Entonces, y más deuda es obviamente una nueva razón o una razón adicional para que la calificación siga viéndose amenazada. Bueno, lo que yo creo que deben hacer es lo que justamente no quieren hacer, ¿no? Primero, reducir los gastos, ¿no? O sea, quitar a todos los botellas emplanillados, pues yo no creo que eso quieran hacer. O sea, entonces, pero eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque te tienes que ajustar el cinturón, tienes que reducir los gastos. ¿Para qué? Para que tu déficit fiscal no te siga consumiendo deuda y para que tú logres equilibrar el déficit fiscal y no requieras salir a los mercados a tomar deuda, ¿no? Entonces necesitas reducir los gastos. Y en gastos, ¿qué se puede reducir? Bueno, tenemos los emplanillados innecesarios, tenemos las consultorías innecesarias, tenemos gastos diplomáticos innecesarios, tenemos subsidios innecesarios. Hay subsidios que no se necesitan, ¿okay? ¿Cómo le vamos a dar subsidio al combustible a todo el que llega y presenta su cédula? Subsidio al consumo, ya basta. Subsidio tiene que ser solamente al que lo necesita, específico al que lo necesita. Si tú no puedes identificar que le estás dando el subsidio a quien lo necesita, ese subsidio tiene un problema, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas. Y, por otro lado, otra de las cosas que ayuda a equilibrar el presupuesto es la eliminación de las exoneraciones. ¿Cuáles son los síntomas que nos han llevado, si fuéramos un paciente, a esa situación de peligro, de estar en la línea fronteriza en este momento? El mismo dictamen de Fitch señala las causas que lo llevan. Es que el Estado, el gobierno, quiero decir, está gastando más de lo que le ingresa. Está gastando de una manera desproporcionada aunque la economía va mejorando. Esa mejoría de la economía medida a través del PIB no se refleja en un ingreso fiscal, de los ingresos del Estado,
que implique que va a haber una bonanza de parte del Estado a hacerle frente a su obligación. Entonces, el primer síntoma que dice, ojo, que usted no está entrando en caja la plata que necesita y está gastando como si la tuviera. Y el otro elemento que señala eso, que ellos lo colocan muy resaltado, lo que ellos llamaron las maniobras contables, es cómo se presentaron los números, lo cual en el mundo de la finanza y la contabilidad es un llamado de atención serio, diciéndole, ojo, lo que decimos en Panamá, maquillaste los informes para hacer creer que cumples con los parámetros de endeudamiento acordado, lo cual no es cierto. Entonces, esos son los síntomas que llaman la atención. Por otro lado, otro síntoma que llama la atención la calificadora es que las elecciones que están próximas dentro de 9 meses. 7 meses. 7 meses, sí, perdón, en 9 meses tenemos nuevo gobierno. Las elecciones que van a tener 7 meses, hay cierta incertidumbre en cómo se alinean las fuerzas y lo que emerge es que el candidato que tiene mayor posibilidades de tomar el poder es una persona que tiene serios problemas de cuestionamientos legales en los tribunales, inclusive en Estados Unidos está siendo cuestionado, en Europa y en otros lugares está siendo cuestionado, y es la persona que pareciera que va a tomar el poder. Y eso inmediatamente también llama la atención la capacidad de gobernar de ese presidente en caso que fuera electo en un panorama tan complicado como el que le va a tocar al nuevo gobierno. O sea, esos son los síntomas que ellos evidencian. Dicen, ok, la economía crece, pero eso no refleja ingresos fiscales mayores. 2, el problema del empleo lo sigues teniendo. 3, tu contabilidad, tus informes contables no son lo más kosher que deberían ser. Y 4, las perspectivas tuyas de gobierno nueva son de una persona con problemas de todo tipo. Entonces dice, ojo, todo sumado a todo eso, tu país, Panamá, puede tener problemas de hacerle frente a las obligaciones. Esos son los síntomas generales que llaman la atención.